Bueno, Martín Miguel de Güemes, que recordamos por su feriado y no quizá por la enorme estatura de este enorme patriota, que lo podemos ubicar con el trípode de San Martín y Belgrano. Realmente de Güemes fue un militar que supo aplicar una estrategia exitosa en la lucha por la liberación, y podemos decir de él que él nace en 1875, muy jovencito entra a la escuela militar, era de una familia de Salta muy acomodada, ingresa en la formación militar y tiene una actuación muy destacada en las invasiones inglesas. Y una anécdota, más que anécdota, es que él era muy jovencito, tenía 20 años cuando eran las invasiones inglesas, le dan a custodiar la orilla del Río de la Plata y ve un barco varado, un tremendo barco varado inglés, que se había quedado en el fango del Río de la Plata. Los que navegan saben que el Río de la Plata no tiene casi calado, es muy difícil andar en él, y lo toma a caballo, ¿no? Cosa que fue re sorprendente incluso para el capitán inglés, que nunca le había pasado esto, que con 20 personas le coparon el barco. O sea, con lo cual él ya empieza a ser un militar destacado y reconocido. Él se tiene que volver a Salta, vuelve a Buenos Aires, vamos a hacerla breve, conoce a San Martín en la Casa de Remedios de Escaladas y les plantea que la única manera que tienen en el norte, visto que estábamos en minoría y los recursos que teníamos, la estrategia que él le plantea a San Martín, que es una guerra de guerrillas. Básicamente dice, mira, nosotros no tenemos gente, yo propongo que para contener el ejército en el norte, el ejército invasor, debemos aplicar esto. San Martín lo acepta y lo manda para el norte, a las órdenes del general Belgrano, y ahí protagoniza varios triunfos, la batalla de Suipacha, o sea, varios triunfos, y contiene al ejército invasor por medio de esto, ¿no? De entradas y salidas con poca gente, molestando a los españoles, a los cuales le hicieron una vida un infierno. O sea, los tenían todo el día atentos porque no sabían por dónde iban a entrar. Por eso llamaron al ejército de Güemes los infernales, porque hicieron un infierno la vida de los españoles. Estamos hablando de un ejército español que era el ejército que había vencido a Napoleón. O sea, no era solo entrar y salir, sino había una estrategia ahí militar muy bien pensada. Bueno, Güemes se nutre sus tropas de los gauchos. Los gauchos, les recuerdo que eran mestizos, eran hijos de indios con españoles e indígenas. Y es muy querido por su pueblo, y toda su tropa se nutre de estas personas, del pueblo salteño básicamente. Por eso se le llama a esta estrategia la guerra gaucha. De ahí sale la guerra gaucha, porque participaba todo el pueblo. O sea, las mujeres que trabajaban en las casas de los pitucones, ahora vamos a hablar un poco de esto, mandaban informes cambiados, los changuitos, los viejos. Bueno, fue un pueblo en armas realmente. Por eso se llamó la Guerra Gaucha. Hay una famosa película llamada La Guerra Gaucha también, y ahí aparece esa denominación. Güemes es muy querido por su pueblo, está muy enfrentado, como San Martín y Belgrano, con el poder central, que había un ministro que ya tiene una calle que no entiendo por qué seguimos con el peor personaje de nuestra historia, se llama Bernardino Rivadavia, que por supuesto le cortaron todos los recursos. O sea, dejan al ejército libertador sin recursos, porque famosa soncera, el mal que afecta a la Argentina es su extensión, ¿no? Cosa que es desobedecida, por suerte, por estos tres personajes, y ellos siguen en la batalla en todo el norte argentino, conteniendo la entrada del ejército invasor al territorio, que no era la Argentina, eran las provincias de Río de la Plata, ¿no? Estamos hablando incluyendo a Bolivia, o lo que hoy es Bolivia.
Bueno, en algún momento le hacen una zancadilla, lo destituyen como gobernador, porque él fue un gobernador electo. O sea, el primer gobernador electo de la Argentina fue Güemes, que fue plebiscitado por su pueblo. Lo destituyen, con la connivencia, por supuesto, de todos los oligarcas salteños que crean un partido llamado Partido de la Patria, junto con el gobierno central de Buenos Aires, lo destituyen y ahí aparece otro personaje que deberíamos darle un lugar muy importante, es a Macacha Güemes, que era la hermana de Güemes, que de hecho fungía como gobernadora porque le estaba meta a pelear, y ella organiza la Revolución de las Mujeres y vuelven a ponerlo como gobernador de Salta. Bueno, la interna política crece, para que vean que toda la vida hubo grietas entre patriotas y antipatriotas, esa es la grieta, básicamente, y la oligarquía salteña empieza a trabajar a favor de los españoles, dándole información sobre Güemes. Tanto es así que en el 21 hay una escaramuza organizada con los españoles y Güemes, al enterarse que estaba esto, se va para allá y ahí es donde es herido mal, digamos, por la espalda además, y él logra escapar y irse a como no me sale la palabra, a un lugar donde estaba el ejército nuestro, digamos, sus gauchos, y muere ahí porque él sufría una enfermedad que se llamaba hemofilia, muere desangrándose, ya no tenía forma de curarse. Y quiero decirles algo para que vean el nivel, cuando hablamos de la grieta, y uno tiene que ponerse a un lado. La Gaceta de Buenos Aires, que fue la Gaceta creada por Mariano Moreno, dice, su titular, cuando muere Güemes, ¿no? Dice, al fin ha muerto el abominable de Güemes, un cacique menos para la patria, básicamente una cosa así, no lo tengo textual, pero para que vean que esta dicotomía de gente que quería la liberación, porque la verdad que Güemes fue el que posibilitó también la declaración de independencia, porque mientras estaba en el 16 el Congreso de Tucumán, él estaba haciendo el aguante para que no avanzara el ejército y si pudiera dar el Congreso de Tucumán. Un gran luchador, un tipo que además como gobernador fue muy querido porque él crea el fuero de los gauchos, por ejemplo. Había fuero eclesiástico, fuero militar, y él crea el fuero de los gauchos porque todos los patrones decían, estos gauchos vagos y mal entretenidos se van a pelear y no trabajan. Entonces él hizo el fuero gaucho para que los dejaran en paz y pudieran, realmente ante las demandas, ser defendidos como correspondía. Es muy grande la figura de Güemes para contarla así brevemente, pero sí no es un héroe o un prócer de nuestra patria menor. Es casi, vuelvo a repetirle, está a nivel de Belgrano y de San Martín, nada más.